Buenas noches con todos. Mi nombre es Estefanía Fernanda Castro Arias. Estudio la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Proyecto de vinculación, tema Derecho de los niñas, niños y adolescentes frente a Sharing. Sharing es la práctica de los padres o tutores de compartir contenido relacionado con sus hijos en redes sociales u otras plataformas digitales. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un conjunto de garantías universales que reconocen a este grupo como titulares de derechos plenos, estableciendo medidas específicas para su protección, desarrollo integral y participación activa en la sociedad. Proteger estos derechos no solamente es una obligación legal y moral, sino también una inversión en el futuro de la comunidad y de la sociedad, garantizando salud, educación, seguridad y bienestar en los niños, niñas y adolescentes, el cual contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles. El principio de interés superior del niño es uno de los pilares fundamentales en la protección de los derechos de la infancia. Este principio lo que establece en cualquier decisión, acción o política que involucra a un menor de edad de prevalecer lo que sea más beneficioso para su bienestar físico, emocional y social. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 1, dice que la ley como objetivo principal es proteger nuestros datos personales, ya que significa que tenemos el derecho de decidir qué pasa con nuestra información y también de tener acceso a ella para saber cómo se usa. La ley establece tanto reglas, principios y derechos, el cual asegura que nuestra información esté protegida y que las personas o instituciones que manejen estos datos cumplan con sus responsabilidades. En ejercicio de los derechos, esta ley estipula el artículo 24 que habla sobre cómo proteger los datos personales de las niñas, niños y adolescentes y quienes son responsables de enseñar sobre este tema. Dice que el Estado, las escuelas, las organizaciones y las empresas tienen la obligación de dar información y capacitación para que los menores y sus representantes legales sepan cómo usar y proteger su información de manera segura. Derecho a la información. Artículo 12. Quiere decir que las personas tienen derecho a recibir información clara y honesta sobre cómo se utilizan sus datos personales en el caso de productos o servicios destinados a los niños y adolescentes. Esta información tiene que ser entregada a sus padres o tutores legales, ya que ellos tienen la responsabilidad de proteger los intereses de los menores según lo que establece la ley. Derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. En el artículo 21 establece varias reglas importantes sobre el uso de datos personales de los niños y adolescentes, especialmente en relación con sus decisiones automatizadas y el tratamiento de datos sensibles. Por ejemplo, la prohibición de decisiones automatizadas, la protección de datos sensibles y el consentimiento de los adolescentes. Si tienen mayor de 15 años, pueden dar su consentimiento explícito. Funciones, atribuciones y facultades. En el artículo 76 establece el rol de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Es un órgano encargado de supervisar y garantizar la protección de los datos personales de todos los ciudadanos. Esta autoridad tiene la responsabilidad de asegurar que se respeten los derechos y sus principios. Sus funciones principales es el control y vigilancia, promoción del derecho de protección de datos personales, la concientización y educación, y el énfasis de grupos vulnerables, que es en este caso los niños y adolescentes. Reglamento General de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo asienta las bases para la regulación de cómo deben manejarse los datos personales, asegurando que se respete la dignidad y los derechos de las personas que están relacionadas con su información personal. De la recogida del consentimiento en el artículo 5, regula la necesidad del consentimiento informado para el tratamiento de datos personales y establece criterios específicos para situaciones en las que los titulares no pueden otorgarlo directamente. Derecho a la intimidad. La intimidad en cuanto a los menores de edad se refiere al ámbito personal que protege su vida. La protección de este derecho lo que fomenta es la confianza, el respeto mutuo y
la seguridad emocional. Como importancia, el derecho a la intimidad es esencial para el desarrollo integral en los niños y adolescentes. Les permite construir una identidad propia, protegiendo su dignidad y estableciendo límites saludables en las relaciones con los demás. Como ejemplo de situaciones que vulneran el derecho a la intimidad de los menores es la publicación en redes sociales de fotos, el registro de divulgación de datos médicos, académicos o psicológicos, la intervención no justificada en la correspondencia de comunicaciones personales de un menor, como revisar los mensajes o correos electrónicos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece diversas medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Como tenemos el consentimiento informado o supervisado en el artículo 19, pues el tratamiento de los datos personales de menores requiere del consentimiento del representante legal. En la prohibición de menoscabar el interés superior, artículo 20, cualquier consentimiento que contravenga el interés superior del niño o adolescente será considerado inválido. Protección de los datos sensibles, artículo 19, pues este tratamiento de los datos sensibles o decisiones sobre los menores exige un consentimiento expreso del representante legal. En la educación y concientización, esta ley lo que fomenta de la información sobre el tratamiento de que los datos sean entendibles para los niños y adolescentes y así promover la educación en privacidad desde edades tempranas. En el derecho de la revocación, pues los mayores que son mayores de 15 años, en los adolescentes pueden revocar su consentimiento en cualquier momento. Y el deber del responsable de datos, pues los responsables del tratamiento tienen que implementar medidas para que garanticen la seguridad de los datos. El derecho a la imagen. El derecho a la imagen, pues la protección del derecho a la imagen de los niños y de las niñas y adolescentes está estrechamente vinculada a su derecho de la privacidad, dignidad y desarrollo integral. Difundiendo la imagen de menores y su consentimiento puede tener muchas repercusiones como el impacto a su integridad, la afectación al desarrollo de la personalidad, las consecuencias psicológicas. Este derecho es aquel que protege la identidad, la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, en el cual se otorga control sobre cómo y cuándo su imagen puede ser capturada, difundida o utilizada por terceros. Este derecho es el que busca evitar que el uso indebido de su imagen vulnere su privacidad y desarrollo integral. En cuanto a los riesgos asociados con la publicación de fotos y videos de menores en redes sociales de los medios de comunicación, pues tenemos que puede haber explotación y abuso, ciberacoso, robo de identidad o uso comercial y la explotación o exposición de imagen no deseada. En cuanto a las estrategias para proteger el derecho a la imagen de los menores en el entorno digital y físico, tenemos la educación y la sensibilización, el cual es informar a las familias, docentes y comunidades sobre los riesgos de difusión e imágenes de los menores, la regulación en entornos digitales, es decir, hay que exigir configuraciones en la privacidad en plataformas digitales para restringir el acceso de imágenes en menores. La protección y monitoreo es crear mecanismos institucionales para vigilar y sancionar violaciones al derecho a la imagen. Derecho al honor. La protección de su dignidad, reputación y buen nombre frente a acciones o expresiones que puedan dañarlos. Este derecho, reconocido en los ordenamientos legales y tratados internacionales, garantiza que los niños y las niñas y adolescentes sean respetados en su esfera personal y social, promoviendo su desarrollo integral. El impacto del daño al honor, de la autoestima, desarrollo emocional de los niños y adolescentes se vulnera cuando el derecho al honor eh, del menor, las consecuencias pueden ser profundas y duraderas, afectando su bienestar emocional. En este caso es la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, las dificultades en relaciones sociales, alteraciones en el rendimiento académico, afectación a su identidad, etcétera. Y como ejemplo que estas situaciones vulnera al menor en cuanto a este derecho es la difamación pública en redes sociales, la exposición de los datos personales o imágenes sensibles, el acoso escolar, la manipulación de información, el desprestigio familiar.
Medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados. Bueno, entre la legislación ecuatoriana, la Constitución de la República del Ecuador estipula el artículo 66, donde garantiza el derecho al honor, dignidad y reputación, especialmente en menores de edad. El Código de la Niñez y Adolescencia establece el interés superior del menor como un principio rector y que prohíbe cualquier acto que vulnere su dignidad. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, pues regula el uso de información personal y sanciona su mal manejo y protege la privacidad. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 182, sanciona la calumnia, difamación o injurias, aplicando agravantes cuando las víctimas son menores. En cuanto a las medidas prácticas, pues tiene que haber la prevención y la sensibilización, la supervisión del entorno digital, el acceso a la justicia, como por ejemplo presentar denuncias sobre las autoridades competentes en caso de difamación, acoso o uso indebido, la asistencia psicológica y la protección en entornos escolares. Deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores de edad. Pues este principio de corresponsabilidad en el ámbito de la protección de los derechos de los menores, especialmente en el entorno digital, se refiere a la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad en general para garantizar el bienestar, protección y el respeto de los derechos de los niños y las niñas. En cuanto a este principio, es fundamental para asegurar una protección integral y colaborativa frente a los riesgos que enfrentan los menores en el mundo digital. Pues la familia es la responsable primaria de garantizar que los niños y las niñas crezcan en un entorno seguro en el mundo físico como digital. Las medidas especiales de protección en la familia frente al sharing team, pues el consentimiento y la privacidad, pues los padres tienen que ser conscientes de que los menores tienen derecho a la privacidad y al control sobre su propia imagen. Es importante que los padres pidan el consentimiento de los niños, especialmente cuando tienen la capacidad de comprender los riesgos de compartir su imagen o información personal. Educación en el uso responsable de redes sociales y los límites sobre lo que se comparte, ya que estas medidas especiales frente al sharing implican una responsabilidad de los padres de garantizar el uso de redes sociales y no poner en riesgo su privacidad. Como conclusión, cuanto a los riesgos del sharing es compartir contenido de menores en redes sociales que puede exponerlos en peligro como ciberacoso, robo de identidad o explotación. En la protección legal, pues la ley de protección de datos personales lo que garantiza es el derecho a la privacidad e intimidad de los menores, prohibiendo el uso indebido de sus datos e imágenes. En el impacto emocional, la sobreexposición puede dañar el autoestima y la salud emocional de los niños, afectando su desarrollo y percepción personal. Por último, la responsabilidad compartida. Es importante proteger a los menores en Internet. Es tarea del Estado, de las familias y de la sociedad. Los padres deben educar sobre privacidad y cuidar lo que comparten en línea. Muchas gracias.